buenas noches a todas aquellas personas que nos ven a través de las diferentes plataformas de Radio Costa Rica y también todas aquellas personas que nos escuchan en los 930 AM. Bueno, nuevamente por acá, una semana más compartiendo con ustedes conocimientos y en esta ocasión pues hablando de un tema extraordinariamente importante que es la preparación para atender situaciones de emergencias en nuestras casas. Principalmente, bueno, el día de ayer yo creo que el país estremeció un poquito, ¿verdad? Al norte tuvimos un buen movimiento sísmico, ¿verdad? En la zona de Guanacaste, que nos hace reflexionar nuevamente sobre a qué me enfrento yo, hacia dónde voy. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Les recuerdo que tenemos un canal de YouTube, Academia Laret, y ahí ya se están subiendo los programas que vamos a estar grabando. Ya tenemos allí los dos primeros, obviamente subimos el día de mañana, y allí progresivamente van a encontrar otros videitos a los cuales les invitamos que nos sigan en esta plataforma. El día de hoy, bueno, tenemos un tema, como les decía, muy importante, y es hacernos nosotros la pregunta sobre qué tan preparados estamos. ¿Qué tan preparados estamos? Les invito también para que nos sigan en el Facebook de la Academia Laret, ¿verdad? Allí pueden tener acceso y también compárteselo a los familiares. ¿Por qué? Porque este tema precisamente busca que usted junto con su familia puedan tener los insumos y estructurar su plancito de emergencias. Prometo después de este programa subirles al Facebook de la Academia los pasos que les voy a presentar, pero de momento los voy a comentar, de manera que cuando usted pueda ver el video nuevamente con su familia y tenga los pasos en imagen, sea muy claro lo que vamos a estar haciendo en este momento. Muy bien, veamos acá algo interesantísimo. ¿Qué tan preparado estoy yo? ¿Por qué yo me debo de preparar para atender una situación de emergencia? ¿Por qué debo de involucrar a mi familia para atender una situación de emergencia? Veamos algo interesantísimo, es que los desastres han sido parte de nuestra historia. O sea, los desastres no es algo que sea de hoy, no es algo que sea nuevo. Muchas veces nosotros pensamos de que esto es algo que pues tendrá tal vez unos 100, 200 años. ¿La historia qué nos dice? La historia que nos dice. Si vemos por acá, tenemos que los desastres, desde haciendo mucha referencia miles de años atrás, el registro del desastre más antiguo del mundo, adivine, el diluvio. Un fenómeno que obviamente pues tiene su trascendencia desde el ámbito religioso y demás, pero de manera general hay registros de un diluvio, de una época de alta precipitación que efectivamente inundó una gran cantidad de terreno y que claramente comprometió la sobrevivencia pues de la humanidad. Entonces, tenemos registros de eventos que han impactado a la humanidad y que, sin entrar en el tema religioso claramente, y que le ha permitido a esas personas que se prepararon, a esas personas que escucharon, literalmente, que escucharon esa voz diciéndole, prepárate, pues obviamente lo hizo y logró salir adelante. Pero después de eso también la historia nos refiere a un mega incendio en Roma, ¿verdad? Donde claramente Nerón pues incendió Roma para construir un nuevo palacio. Y dando un salto de años, tenemos también desafortunadamente dentro de nuestra historia de la humanidad, como también desafortunadamente las guerras han impactado a la humanidad. Les cuento que antes de pandemia, los eventos que hacían un cambio, que marcaban, que cambiaban la sociedad, el estilo de la sociedad, pues habían sido definidas como guerras. Pero ahora con pandemia, pues el fenómeno fue mundial, así como las guerras anteriores mundiales, pues entonces eso nos generó que el ser humano tuviera un salto en su desarrollo. Y de eso pues hablaremos en otro momento, en otro programa. Pero rescatando por acá, entonces los desastres han sido parte de nuestra historia. Pero, ¿qué tal nuestra historia? ¿Será que ya no hay tantos eventos catastróficos? Eso es algo que es importante que reconozcamos. Bueno,
veamos un poquito qué nos dice la matemática, qué nos dicen los estudios, qué nos dicen los científicos, qué nos dicen los análisis de riesgo. Resulta que las Naciones Unidas tiene una agencia que hace estudios a nivel mundial cada cierta cantidad de años. Y bueno, pues no hace mucho generaron lo que se llama el Índice Mundial de Riesgos de Desastre. Entonces, de los 193 países que integran las Naciones Unidas, pues se hizo un estudio que duró aproximadamente 7 años, este estudio, por eso no se hace todos los años, y nos reflejó este estudio que pues para una mala noticia nuestra, como ciudadanos de Costa Rica, nos ubica en el puesto número 8 de los países con mayor riesgo de desastre. Nos ubica en una posición que, pues en otros momentos podríamos decir, wow, estamos en el top 10 del mundo, estamos entre los 10 mejores del mundo, pero desafortunadamente no es así. Desafortunadamente estamos en los 10 países con mayor riesgo de desastre. Estamos en el puesto número 8. Vean qué interesante. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tenemos por acá un mapita que nos refleja qué es lo que tenemos en Costa Rica. Veamos en esta imagen donde tenemos estos numeritos. Allí nos refleja en la parte de abajo el nivel de riesgo en el cual nos ubicamos. ¿Qué considera esto? ¿Qué considera esta variable? ¿Qué considera este índice? Considera dos variables. Nos considera primero el nivel de exposición que tiene el país y por otro lado el nivel de vulnerabilidad. ¿Ok? O sea, ¿qué tan grande es mi amenaza y qué tan vulnerable soy? El problema está en que Costa Rica se encuentra en una posición geográfica latitudinal, en una condición geológica que nos genera una alta amenaza, ¿Por qué? Porque nos encontramos en la unión de 3 placas tectónicas, Coco, Caribe y Nazca, pero además nos encontramos entre 2 masas de agua con una franja geográfica sumamente pequeña para estas masas de agua, por lo cual tenemos una gran influencia. Entonces, tenemos una alta amenaza, pero bueno, afortunadamente, el país ha logrado tener también una vulnerabilidad muy baja. Hemos logrado crear algo que se llama resiliencia. O sea, el país, hablo de los gobiernos, han tenido una visión, afortunadamente, a largo plazo, que nos ha permitido desarrollar condiciones que nos hacen menos vulnerables. Eso es como decir que ante la influenza, que nos puede afectar severamente, pues tenemos todo el paquete de vacunas. Eso es lo que nos ha ayudado a salir adelante hasta este momento. Entonces, el país, y lo podemos ver aquí en el mapita, donde hay una zona central muy roja, ese precisamente es porque tenemos un alto nivel de riesgo. Esa zona central del mapa, si lo ven, entre más rojo, más peligroso es. Entonces, eso nos dice, señores, estamos en un alto peligro. Pero veamos un poquito más que nos presenta por acá. Tenemos que nuestro principal problema son los huracanes. Los huracanes son fenómenos hidrometeorológicos en los cuales ya estamos por entrar a la época de huracanes y que, pues obviamente, como les decía, somos una pequeña franja en esta masa continental que se ve altamente influenciada. Bendito Dios, tenemos una posición muy bendecida para poder decir que debido a estas 2 masas de agua tenemos una cantidad increíble de climas que nos ayudan a tener toda la biodiversidad que tiene el planeta. Somos, en realidad, después del Amazonas, el territorio con más biodiversidad del mundo. El 5% de biodiversidad del mundo está en Costa Rica, gracias a estas masas. Pero también representan una gran condición de peligro para el país. Bueno, pero ustedes dirán, no nos ha impactado tanto los huracanes. La historia nos dice lo siguiente. Ahí tenemos una imagen que tiene todos los registros hasta este momento levantados por el Instituto Meteorológico Nacional
que nos muestran cómo los diferentes huracanes han andado cerca de Costa Rica, ¿verdad? Y ustedes podrán decir, bueno, es que no nos impactan tanto, no nos afectan tanto. Bueno, yo desafortunadamente quiero aclarar que sí hemos tenido impactos. Vamos de atrás de la actualidad hacia atrás. Tenemos ahí en la imagen de Otto. Veamos que Otto fue un huracán que nos impactó severamente. Recordaremos que en el 2016, precisamente el 24 de noviembre, a las 2 de la tarde, Otto impacta a Costa Rica. Otto tuvo una característica muy interesante, o sea, se da fuera la temporada de huracanes. Y eso es algo muy interesante porque desafortunadamente los huracanes, tormentas tropicales que nos han impactado severamente han sido en su gran mayoría fuera de la temporada de huracanes. Y tal vez ustedes dirían, bueno, ¿y eso por qué? ¿En qué nos afecta? Bueno, la pregunta es, ¿en realidad los desastres serán naturales? Toda esa alteración de que se den fenómenos de alto impacto fuera de las temporadas es desafortunadamente por el deterioro del ambiente que estamos teniendo. O sea, el deterioro en la capa de ozono, el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Eso es lo que está generando. Otto generó desafortunadamente un gran impacto para el país porque obviamente generó también muertes y por otro lado la gran destrucción. Vemos esta otra imagen donde otro fenómeno hidrometeorológico, en este caso es la tormenta Bonnie, que también pues, nos impactó en el 2022, donde nos genera un impacto bastante fuerte en la zona norte. Vean ahí en el mapa tenemos una zona roja que nos presenta cómo el país se vio influenciado por esta tormenta y que desafortunadamente pues impacta en la zona Caribe Norte y zona norte del país propiamente. Por otro lado, también, dejando de hablar un poco de tormentas, aunque tenemos bastantes para hablar de ellas, porque como nos damos cuenta no solamente ha sido una, sino que han sido diferentes tormentitas que nos han impactado, tenemos el fenómeno sísmico. ¿Qué nos dicen los sismos? Veamos en este mapa que tenemos una zonificación sísmica. No hace muchos años atrás, el país tuvo la oportunidad, gracias a los colegios de profesionales, que responsablemente de su labor, pues han hecho una zonificación del país, dándonos 3 sectores. Entonces, todo lo que es Pacífico se ha caracterizado por una alta liberación y una aceleración del suelo que es favorable para los sismos, por lo cual genera un alto impacto. La zona norte del país, pues, es menos afectada por estos fenómenos, pero vean cómo la zona central sí también presenta una condición favorable para la aceleración sísmica, que nos pone, como lo vemos claramente, un estado de alerta, una zona de un potencial impacto severo, que debemos de trabajar. Ustedes dirán, ¿y para qué sirve esto? Bueno, resulta que como consecuencia de este estudio es que se actualizan los códigos sísmicos. En este caso, nuestro código sísmico tiene, a diferencia de otros países, tiene grandes fortalezas. Cuando vemos nuestro país en comparación con otros que tenemos alrededor, nos vamos a dar cuenta que los sistemas de construcción de las viviendas, los edificios, es mucho más riguroso en Costa Rica que en esos otros países. A modo de ejemplo, las casas de bajareque, las casas con techos de teja, en Costa Rica ya cuesta localizar. ¿Por qué? Porque el código sísmico ha hecho que ese tipo de construcciones desde hace muchos años haya ido saliendo precisamente por el grado de peligrosidad que ofrecen a los ocupantes. ¿Ok? Entonces, se crea la filosofía normativa sísmica, que aquí es algo interesante. Quiero nada más recargar de que lo que hemos llegado a hacer en Costa Rica con estos estudios científicos es precisamente garantizar de que las personas estemos seguras dentro de los edificios, dentro de las estructuras, dentro de nuestras casas, cuando son construidas bajo este código. Cuando el profesional considera en el diseño el código sísmico,
las construcciones son obviamente sismo resistentes. ¿Qué significa eso? Que van a soportar eventos sísmicos bajo esta filosofía. Resistir sin daño, eventos de intensidad moderada, limitar los daños a elementos no estructurales durante eventos de intensidad mediana y, aunque presente daños, evitar el colapso de la estructura. O sea, en principio, nuestro país, bajo este código sísmico, no pretende, no espera que las edificaciones se colapsen durante un evento sísmico de gran o severa intensidad. Porque su objetivo, como lo dice por acá, es proteger la vida humana y la integridad física de las personas. O sea, las estructuras construidas bajo los códigos sísmicos, en principio, no espera que nadie muera dentro de esas viviendas porque la estructura como tal se colapse. Pero vamos a ver algunas cosas a continuación. Ahí tenemos un edificio, bueno, dos edificios, como lo logran ver, que presentan daños estructurales severos. Estos son en países que no han hecho la inversión en esos proyectos o estudios científicos y que claramente tampoco tienen equipos tan sofisticados como los tiene Costa Rica, que permite a la ciudadanía, pues obviamente vivir seguros. O sea, esto es lo que vemos en algunos países y, como lo ven, no son estructuras viejas, son estructuras relativamente nuevas. En la imagen siguiente, pues desafortunadamente vemos unas viviendas, unas casitas de escasos recursos, ¿verdad?, que son prefabricadas, y la pregunta es si estas casitas tendrían a un profesional detrás de ellas en la construcción. Muchas de ellas, como lo logramos apreciar, son en zonas montañosas, donde algunos entes que generan regulación, pues no pueden llegar a hacer su trabajo. Y desafortunadamente es lo que sucede, se colapsan las viviendas debido a un evento sísmico. Veamos esta otra imagen, donde tenemos ahí otras viviendas construidas muy posiblemente bajo los estándares de los códigos de construcción y demás, y que claramente generan que las viviendas se vayan a colapsar por los diferentes fenómenos. Pero, además de eso, el país como tal está inmerso en un desarrollo industrial que precisamente nos pone en un desarrollo interesante como país de exportador de servicios o tecnología, que también pues, nos expone a condiciones de riesgo. ¿A qué tipo de condiciones de riesgo? Bueno, tenemos ahí en imagen un incendio que marcó la historia del país. Tenemos el incendio del Hospital Calderón Guardia, 12 de julio del 2005, a las 2:20 de la mañana, donde desafortunadamente murieron 21 personas. Un evento, como les digo, que no solamente dañó el edificio, sino que también mató a ciudadanos y, por otro lado, impactó el sistema de salud. Impactó el sistema de salud. Entonces, nosotros en el día a día debemos de estar conscientes de que nos podemos exponer a diferentes situaciones de riesgo y a las cuales debemos de buscar hacerle frente. Veamos este otro incendio del 2006, 13 de diciembre, Limón, donde una empresa de químicos pues sufre desafortunadamente un incendio monumental y desafortunadamente pues impacta también la economía, ya que inhabilita ciertas instalaciones y áreas que son precisamente para la exportación o importación de algunos productos. Tenemos por ahí, más recientemente, en Alajuela, recordarán tal vez algunas personas, un incendio en una zona industrial. ¿Qué es lo que quiero que entendamos con esto? Que cuando pensamos en nuestro plan de emergencias familiar, tenemos que comprender claramente que no es solamente pensar en sismos, no es solamente pensar en una inundación, debemos de pensar de manera integral, ser visionarios y visualizar hacia dónde nos dirigimos en este plan de emergencias. Tenemos por ahí otro incendio que nos refleja claramente lo que sucede en nuestro país. Este datito es de las estadísticas del Cuerpo de Bomberos del 2021, donde nos presenta que de 1,106 incendios, ¿verdad?, donde se estudiaron 96 para sacar esta estadística, 12.5 incendios fueron industriales, 5% fueron instalaciones mercantiles, 4% fueron en negocios u oficinas,
3% en áreas de almacenamiento, 2% en sitios de reunión pública y 15 personas fallecidas en estos incendios. La pregunta es, ¿yo podría haber estado en algún lugar de estos? ¿Podría haber estado mi familia en algún lugar de estos? ¿Podría haber estado trabajando mi familia en estos lugares? Veamos las causas de los incendios, para que empezamos a introducir en nosotros qué es lo que está sucediendo. 40% fueron por sistemas eléctricos, falla en el sistema eléctrico, 17% fueron por, no determinados, 11% fue por falla en aparatos o dispositivos o equipos eléctricos, 10% fue por vandalismo, 4% fue por fugas de gases y ahí sucesivamente. ¿Qué quiero reflejar con esto? Cómo la primera causa de incendio son los sistemas eléctricos. ¿Cómo son los sistemas eléctricos? Porque la pregunta dentro de un momento va a ser ¿cómo está nuestro sistema eléctrico de la casa? Para ir concretando esta parte de catarsis, que lo quiero llamar de esta forma, veamos también otra amenaza que normalmente no la consideramos dentro de nuestros planes. Ya hemos hablado de sismos, ya hemos hablado de inundaciones, de huracanes, ya hemos hablado hasta de incendios, que son los eventos más comunes, pero ¿qué nos dice también otro organismo internacional, también de las Naciones Unidas, sobre el riesgo de nuestro país en materia de crimen organizado? ¿Qué nos dice? Bueno, este es el índice global de crimen organizado, donde nos presenta, veamos esta imagen, yo creo que en el programa anterior la vimos, la de estos jóvenes de Punta Arenas y el tipo de armas con las cuales están ellos, pues desafortunadamente delinquiendo y aterrorizando al país. Vean el nivel de armamento que utiliza, vean las edades, jóvenes saliendo de la escuela y entrando al colegio, jóvenes que deberían de estar estudiando, pues desafortunadamente ingresando a nuestro país o haciendo que nuestro país ingrese a un mundo delictivo de otro mundo, de otro nivel. Veamos que desafortunadamente a esa imagen y a lo que genera todo lo que está detrás de esa imagen, ¿en dónde nos ubica como país? Veamos qué nos dice el índice. El índice global de riesgo de criminalidad nos ubica en el puesto número 88 de 193 puestos. Ustedes dirán, bueno, estamos en el centro del riesgo. Es que eso no es bueno. Eso no es bueno porque nos está diciendo que estamos en el punto de equilibrio, donde ni para adelante ni para atrás, podríamos, para que me entiendan. En cualquier momento nos vamos a ir para atrás y ustedes dirán, pero hacia lo malo. Bueno, vean lo que dice la tabla. Nos ubica en 89, en el puesto 89 con actores criminales. En el puesto 91 en mercados criminales. Y lo que nos salva, todavía, bendito, es la resiliencia que hemos desarrollado, o sea, el esfuerzo, el trabajo que han hecho los cuerpos policiales y el gobierno como tal, para definir políticas y estrategias que nos ayuden a gestionar estas amenazas. Entonces, en realidad, el país se encuentra en un punto de equilibrio crítico en materia de crimen organizado. Veamos ahí en ese mapita de crimen organizado cómo estamos todavía en un pequeño puntito verde que nos dice, señor, todavía usted está bien, pero ¿qué tenemos a la par? Yo siempre utilizo una analogía para que me comprendan esta parte. Usted tiene una camisa blanca que la mete en una lavadora con ropa sucia. ¿Qué pasa con esa camisa blanca, limpia, nueva, que la mete en ropa sucia? Al cabo de X cantidad de días, esa camisa usted la saca y la saca percudida, se contamina, se ensucia. Eso nos está pasando. Eso nos está pasando. Podemos estar ahorita en un estado aceptable, pero lo que está alrededor nos está empezando a percudir, nos está empezando a tomar. Y si no hacemos algo pronto, desafortunadamente vamos a tener que pagar una factura muy cara. Vamos a un corte comercial
y regresamos para ver entonces qué puedo hacer para enfrentar todos estos peligros a los cuales mi familia y claramente yo estamos expuestos cada día. Los centros de trabajo cada vez se ven más amenazados por incendios, sismos, tornados, materiales peligrosos, accidentes laborales, asaltos, personas violentas e incluso tiradores activos. En la Academia Laret apoyamos su preparación con asesorías y capacitación ante los riesgos que comprometen la seguridad y protección de tu organización. Academia Laret, conocimiento de calidad para salvar vidas. El personal de seguridad y policías cada vez se ve más expuesto a atender asaltos, tiroteos, conductores hostiles, pleitos callejeros y clientes enfadados, algunos potencialmente armados. Estos incidentes comprometen su seguridad y otras personas a su alrededor. Saber cómo reaccionar ante eventos violentos y de alto riesgo es una prioridad. Agentes de seguridad, policías, portadores legales de armas. La Academia Laret les enseña cómo contener amenazas activas de alto riesgo bajo nuestro exclusivo, único e integral sistema de formación Diamante. Academia Laret, conocimiento de calidad para salvar vidas. Les invitamos a que nos acompañen al próximo seminario que vamos a tener para brigadas de emergencias el próximo 29 de abril, conmemorando el Día Mundial de la Salud Ocupacional. Este seminario estará tratando sobre cómo trabajar, cómo abordar, cómo fortalecer las brigadas de emergencias de los centros de trabajo. Entre los temas que estaremos desarrollando están la elaboración del plan de emergencias y su operatización, cómo trabajar articuladamente con otros centros de trabajo, procedimientos de emergencias, toma de decisiones y más vamos a estar desarrollando en este seminario sobre brigadas de emergencias, preparación de centros de trabajo ante emergencias y les cuento, es gratis, es gratuito, así que no se pueden perder esta importante actividad próximo 29 de abril. Les invito para que nos contacten a través de Facebook en la página de la Academia Laret en www.academialaret.com. Ahí pueden encontrarnos y hacer su inscripción. Estamos dando 5 espacios por centro de trabajo para que llegue el encargado de salud ocupacional, coordinador de emergencias y 3 líderes de brigada. No deje de participar, es gratis, ¿ok? Aprovechamos. Por otro lado, queremos pasar un saludo muy cordial para las siguientes personas que nos ven en las redes. Alejandro Rodríguez, que nos está siguiendo y nos saluda. Igualmente, Alejandro, a don Roy Calvo, fuerte abrazo, Roy. Alejandro Rivera, también saludos. Y a Dania Aguilar, igualmente fuerte abrazo y saludos. También tenemos otros, a Gillo Araya, Roy Gamboa, que nos están siguiendo en las redes sociales. Muchísimas gracias y les invitamos para que no se pierdan y compartan a partir de ya porque vamos a ver cómo hacer su plan de emergencias para su casa, ¿ok? Empezamos entonces, compartan, viene el Lombarte más fuerte. Ya sabemos que estamos viviendo en un país altamente peligroso. Estamos en un país que no lo digo yo, lo dice las Naciones Unidas en sus estudios científicos, en 2 estudios científicos. En uno nos dicen que estamos en el top 10, estamos en el puesto número 8 de los países con mayor riesgo de desastres. Y estamos, por otro lado, en el puesto número 88 a nivel mundial entre los riesgos con mayor problema de criminalidad. Y ustedes dirán, 88 de 193, estamos como a la mitad. No, ya desafortunadamente estamos del lado que nos jala hacia la parte de crítica de crimen organizado. Así que debemos de empezar a hacer algo. ¿Y qué debo de empezar a hacer? Debo de empezar a hablar con mi familia, pero vamos con esto. ¿Dónde inicia la preparación para enfrentar una emergencia? ¿Dónde inicia? Adivine, el centro de esto es usted. Usted es quien le da forma a esto. No es nadie más, no es nadie más. Saludos, don Cristian, un placer saludarte por acá. Usted es el centro de la preparación ante desastres, no es nadie más. Así que les invitamos, pues para que a partir de ahora empecemos a trabajar, porque a la par suya, esto se llama colocar capas de seguridad.
La primera capa, el núcleo de esto es usted. El centro de esto es usted. Su capa inmediata, su familia. Usted puede ser un conocedor de la seguridad, pero si no lo trabaja con su familia, pues desafortunadamente lo más querido que podríamos tener va a fallar, va a lesionarse, va a ser víctima. La familia es el siguiente objetivo nuestro. Ya deje de ser usted el centro de la seguridad. Ahora sea su familia. Después de su familia, ¿qué sigue? Su comunidad, sus vecinos, porque ante una situación de emergencia, sus vecinos también van a verse afectados y van a requerir de su ayuda y la de su familia. Pero también, si su familia se ve afectada y usted no está, adivine, los vecinos le pueden ayudar a usted, le pueden ayudar a su familia. Entonces esto es la colocación de capas sobre el núcleo, que es usted. ¿Ok? Posteriormente también están los centros de trabajo, donde usted labora y todo lo demás que vamos a ir construyendo poco a poco. Pero entonces, de acuerdo a la Comisión Nacional de Emergencias, ¿cuáles son los pasos para realizar el plan familiar de emergencias? ¿Cuáles son los pasos? Nos ubican 6 pasos que tenemos acá en este gráfico, pero vean el primero, nos dice organización. Es el primer paso que debemos de tener. Posteriormente vamos a hacer un diagnóstico, posteriormente vamos a elaborar un plancito familiar, después vamos a ensayar el plan, vamos a ver cómo nos fue y ahí sucesivamente hasta llegar a ser el mejor plan. Vamos con este primer paso, organización. Dice, número 1, reúna a su familia y a las demás personas que habitan en su casa. Todos deben de participar. Yo creo que este paso lo podemos dar hasta el día de hoy en la comida. Ahora en la cena podemos sentarnos con nuestras familias y empezar a conversar sobre lo que acaban de escuchar, el riesgo que tiene el país para enfrentar un desastre. ¿Ok? Nunca olvide a los niños, tampoco dejemos por fuera a los adultos mayores o a todas aquellas personas que tengan alguna condición de discapacidad. Involucrémoslos. Todos somos parte de la familia. Por otro lado, aquí es donde empieza la parte interesante y el involucramiento. Empecemos a delegar funciones, asignarle a cada miembro de la familia responsabilidades para que podamos entre todos construir nuestro plan de emergencias y sepamos qué hacer. Posteriormente, vamos a estar repasando las diferentes funciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el siguiente paso? Decía por allí, haga un diagnóstico. ¿Cómo hago un diagnóstico de emergencias en mi comunidad? Es sencillo. Salga donde sus vecinos, ahí tenemos una tablita que la podemos ir visualizando y empieza a preguntarles a ellos, empieza a preguntar a los vecinos, ¿qué ha sucedido? Si usted tiene poco tiempo de vivir en esa comunidad, en ese residencial, en esta comunidad, es nueva, no es un sistema que sea muy viejo en nuestras comunidades. Bueno, entonces empecemos con los vecinos a reconocer los riesgos. Vayamos donde las personas de más antigüedad y preguntémosles qué eventos han pasado en el barrio, en la comunidad. Preguntémosles qué ha sucedido, si las quebradas se han desbordado o los ríos se han desbordado. Preguntémosles por zonas dependientes, si les ha afectado con inundaciones. Preguntémosles también sobre algunos barrios que tienen algunos problemas delictivos, cómo se han comportado, si en algún momento se ha dado algún tipo de incidente químico. Podría ser que en alguna casa trabajen algunos químicos de manera clandestina. Entonces todo eso nos nutre, nos permite saber a qué nos vamos a enfrentar. Ese es el primer paso. Les invito para que sea su primera tarea. Invite a uno de su familia a que vaya y levante un registro, o a 2 o a 3. Entre más conozcamos dónde vivimos, pues mejor. Siguiente paso. Vean que ese nos lleva a varias cosas. Dice por acá, veamos, ubicámonos en la parte de arriba. ¿Con qué frecuencia se han presentado estas emergencias? Esa es una pregunta muy interesante e importante. ¿Con qué frecuencia se han desbordado los ríos? ¿Con qué frecuencia se han presentado asaltos? Si hay una calle
que sea muy común de que la gente robe porque es muy oscura, porque es muy sola. Bueno, identifiquemos eso, con qué frecuencia han estado robando por esta zona, porque con qué frecuencia se han presentado algunos incendios en algún sector. Por otro lado, ¿cuáles fueron los factores que generaron esa emergencia? O sea, ¿qué hubo previo para que la quebrada o el río se desbordara? ¿Qué hubo o qué se genera o qué está sucediendo para que obviamente se favorezca el tema del asalto en esa zona? ¿Esas amenazas representan algún peligro para usted? Una vez que usted ya ha enviado a su familia a informarse sobre qué se está presentando, siéntese en una mesa de la casita y póngase a conversar y pregúntese si esa amenaza, si ese riesgo les ha impactado o les puede impactar a ustedes. Pregunte si por donde asaltan usted debe estar pasando, transitando continuamente, o sus hijos cuando vienen de la escuela o del colegio. ¿Ah? Pregunte si por la zona para ingresar a su casa, a su condominio, a su vivienda, tiene que pasar por el río que se desborda, por la quebradita que se desborda. Todo esto nos ayuda. Si en la calle donde suceden los accidentes de tránsito típicamente es una zona de tránsito suyo, por allí usted suele correr haciendo ejercicio. Entonces, ¿estas amenazas representan algún peligro para usted, para su vida? La casa donde se encuentra está cerca de una de estas zonas de riesgo. ¿Ah? Está cerca del río, se ha visto afectado ese terreno. Muchas veces residenciales nuevos o condominios, que repito, es algo interesante, se están desarrollando en zonas que pues anteriormente eran fincas agrícolas o ganaderas y que el desarrollo urbanístico las ha tomado para ir levantando residenciales. Entonces, bueno, conozcamos si se han visto afectadas y toda esta información la vamos a llevar a un pequeño mapita donde va usted a ubicar a su residencial, todo el residencial, y el centro, su casa, con las calles y demás, donde usted ubique las amenazas y también las zonas seguras para una eventual evacuación. Eso es lo que vamos a hacer. Y el siguiente paso es preguntarse si se puede hacer algo para disminuir este riesgo. ¿Qué podríamos hacer para disminuir este riesgo? ¿Se ha hecho algo para disminuir este riesgo? Hay un comité de emergencias, hay una organización comunal que nos permita atender este tipo de situaciones. Entonces, es importante que nosotros conozcamos qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, si nos puede afectar y qué tan organizada está mi comunidad. Y por otro lado, identificamos si hay algún sitio seguro donde podamos estar o reunirnos posteriormente. Esto en el tema de las zonas de inundación es altamente importante, porque hay zonas altas en donde se va a proteger la comunidad como un albergue, como un salón comunal, como una área de la iglesia, un templo, y que claramente nos podría ayudar. Entonces es importante que tengamos este levantamiento. Recapitulando y concretando, identifique las amenazas, por otro lado, con qué tanta frecuencia se han dado y cuáles han sido las causas que la han provocado. Y nos preguntamos, ¿estas amenazas me podrán afectar? Por otro lado, ¿yo podría hacer algo para minimizar este riesgo? ¿Mi comunidad está organizada para minimizar este riesgo? ¿Qué han hecho? Y dónde eventualmente, si se presentara ya, hoy, ¿dónde me podría guarecer? ¿Dónde podría protegerme? Esta otra parte, que es la elaboración del plan para disminuir los riesgos, es muy interesante porque es la parte en donde usted tiene que sentar las barbas en el moho y dejemos de ser de las personas que nos quejamos por todo y, como dice un dicho muy, muy sabio, no se preocupe por lo que pueda suceder. Ocúpese preparándose para atender lo que pueda suceder. Y es aquí donde les invito a ustedes a que se ocupen. Revisemos el sistema eléctrico, veamos si está actualizado de acuerdo al código. Por otro lado, verifiquemos también si las puertas abren y cierran bien o se quedan bloqueadas, si hay algo que pueda obstruir la salida del cuarto en caso de un sismo que bote un closet o algún mueble. Muchas veces hay muebles cerca de las rutas de evacuación de los cuartos o en la misma sala. Entonces, empecemos a identificar todas aquellas condiciones que podrían obstruir la evacuación. Es importante tener una lamparita de emergencias que nos ilumine en un lugar central
las rutas de evacuación, importante si fuera posible tener 2 lamparitas de emergencia, todos los materiales tóxicos, inflamables, lo que llamaríamos materiales peligrosos, tengámoslos fuera de la casa, no los tengamos dentro, no nos expongamos a un incendio o a una intoxicación. Brinde mantenimiento a todas aquellas instalaciones que podrían eventualmente obstruir la evacuación. Y si vive en una zona de ladera, pues es muy importante que usted revise si el terreno, más ahora que viene época de invierno, está presentando algunos signos de deslizamiento. Es muy importante. Pero ante todo, para poder hacer esto, necesitamos involucrarnos y empezar a capacitarnos. Necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque no podemos hacer algo que no sabemos. Entonces les invito para que obviamente busquemos capacitación sobre cómo salvar vidas, sobre cómo prevenir o utilizar equipos de incendios que nos va a ayudar a controlar las eventuales emergencias. En esta imagen vamos a ver ahora sí qué hago en una situación de emergencias. Una vez que hemos trabajado ya la parte de disminuir la vulnerabilidad ante una situación de emergencias, entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Dice por acá, paso número 1, determine la zona de reunión o protección dentro o fuera de su casa donde va a llegar la familia. Eso es lo primero que debemos de hacer. Lo segundo, ¿por qué rutas me voy a dirigir a ese punto de reunión? Ya sabemos cuál es el punto de reunión de la familia, la sala. Bueno, ¿cuál es la ruta que yo debo seguir? ¿Dónde estoy? ¿En qué cuarto estoy? ¿Hay algún obstáculo? Bueno, si hay algunos obstáculos, yo debo retirarlos. En mi barrio, si eventualmente se diera alguna inundación o algún evento sísmico que yo tenga que evacuar mi casa, ¿a dónde me voy a dirigir? Defina dónde estarán los implementos de emergencias, dónde estará el salveque de emergencias, el botiquín, dónde estará el extintor. Defina funciones. Esta parte siempre se queda, siempre, porque creemos que papá o mamá es la que va a hacer todo, y no, todos debemos involucrarnos. Es importante que empecemos a definir funciones. ¿Quién saca a esa persona que tiene una fractura? ¿Quién saca al adulto mayor? ¿Quién saca a las mascotas? ¿Quién saca el botiquín o el salveque de emergencias? ¿Quién apaga los dispositivos eléctricos que podrían generar un incendio? Estas funciones. ¿Quién va a llamar al 911 si fuera necesario? Eso es necesario. ¿Quién va a llamar a papá o a mamá que no están en la casa para decirle que todo está bien? ¿Quién lo va a hacer? Definamos funciones. Lo siguiente, paso número 5, capacítese. Alguien de la familia, idealmente 2, deben de recibir conocimientos en cómo atender una situación de emergencia. 1 o 2 personas deben de aprender primeros auxilios, combate de incendios y claramente entrenar, compartírselo a las demás personas. ¿Ok? Paso número 6, practique lo planeado. Ahora sí, hacemos un simulacro de la familia de día y de noche, en todo momento. Hacemos un simulacro, ¿para qué? Para que obviamente podamos medir si el plan está bien. Y el paso número 7, si hay algo que mejorar, le mejoramos. Esto es de mejora continua, esto es de entrenamiento constante. Yo les invito para que sigamos cada uno de esos pasitos y veamos cómo nuestras familias de manera muy sencilla se involucran en esto y nos vamos a garantizar que estén bien. Mochila de emergencias. ¿Qué debe tener la mochila de emergencias? De manera general, radio, un radio normal. Yo sé que podemos escuchar a través de los diferentes dispositivos móviles noticias y demás, pero podría fallar la internet. Podría fallar, entonces un transistor, un radiocito normal nos va a ayudar. Candelas, focos, encendedores. La candela y el foco y el encendedor a veces no se recomienda, pero ya para salir de la casa por 3 o 4 días, bueno, pues entonces obviamente la candela va a ser un plan B que nos va a ayudar mucho. Por otro lado, bolsas plásticas para protegernos de la intemperie o eventualmente meter ropa mojada, tener copias de las llaves es súper importante. Después también es importante los documentos de la familia, de personales, que nos permita saber cómo identificarnos en cualquier lugar, un botiquín, botellas de agua, linternas, abrigos y claramente ideal, alimento para 3 días no perecederos. Ya para ir concretando esta parte, veamos cómo debo responder yo en mi casa, qué les debo decir a mi familia, qué hacer. Pero antes de ir a esa parte, bueno, nuevamente un saludo para Gillo Araya, que nos está escuchando, a Priscila,
que también nos está escuchando, a Christopher Chávez, que nos está escuchando, a Heidi, un fuerte abrazo, Heidi, a Edgardo, saludos, Edgardo, excelente, siempre atento, a Lawrence igualmente, a Laura Fernández, a don César Cerdas, que nos está escuchando también. Bueno, sí, efectivamente, don César, conocer la parte emocional de nuestras familias es súper importante, pero ustedes saben por qué la gente reacciona, como lo menciona don César, en un ataque de histeria. Lo hace porque no sabe qué hacer en una situación de emergencia. Porque nadie se ha sentado a explicarle por qué se dan las emergencias y cómo debe de actuar. Yo creo que esto debemos de compartirlo. ¿Por qué? Porque necesitamos enseñarles. Esta siguiente imagen nos va a ayudar a qué hacer en caso de una emergencia por un incendio, por un sismo. Paso número 1, mantener la calma. Regla vital en toda emergencia, no corra, no salga de la casa o cuarto durante el sismo, no corra, no salga de la casa o del cuarto durante el sismo, mantenga la calma. Está dándose el sismo adentro y afuera de su casa, en todo lado, así que no corra. Salir corriendo le puede generar problemas, lo puede hacer que usted se caiga y se golpee. Aléjese de objetos que puedan caer, sí, eso sí, tenemos que alejarnos de objetos que puedan caer. Por eso es que un paso que vimos hace un momento de una vulnerabilidad es anclar, amarrar, clavar todos aquellos muebles que puedan caer. Si caen objetos, cúbrase debajo de una mesa o de la cama. Es de noche, simplemente ruede y colóquese debajo de la cama. Y de esa forma va a evitar que objetos que están sobre la cama puedan caer y golpearle. Si está en un pasillo, ubíquese contra la pared, porque al estar en pasillos hay objetos que pueden caer y también la onda sísmica se va a sentir más. Por otro lado, después del sismo, inmediatamente después, desconecte y apague equipos eléctricos y gas. Los incendios son un efecto secundario de los eventos sísmicos y necesitamos eliminar las cosas que lo puedan ocasionar. Y vamos a localizar y abrir las puertas de los cuartos y de las casas para que no se traben por el movimiento sísmico y nos permita movilizarnos. Y como punto número 6, salga de la casa con cuidado, siguiendo lo planeado. Esos son los 6 pasos, bien que son muy sencillos. Repito rápidamente, mantenga la calma. Aléjese de objetos que puedan caer. Si caen objetos, cúbrase debajo de la mesa o cama. Si está en un pasillo, ubíquese contra la pared. De inmediato, después del sismo, desconecte y apague equipos eléctricos que puedan generar incendio o gas y localice las salidas y abra las puertas para que no se traben. Y salga de la casa con cuidado siguiendo lo planeado. Y en casos de incendio, ¿qué vamos a hacer si sucediera un incendio? Bueno, primero que nada, yo les quiero invitar para que dentro de esa preparación adquiramos 2 detectores de humo, uno para la cocina y uno para la sala, mínimo. Si tenemos casa de 2 pisos, un detector para las gradas. No valen tanto, 7,000 colones. ¿Cuánto vale su casa? ¿Cuánto vale la vida de su familia? Un extintor, 10,000 colones. ¿Cuánto vale su casa? ¿Cuánto vale su familia? ¿Verdad? No es nada. Adquiramos un detector o detectores y extintores para la casa. Y en casos de incendio, ¿qué vamos a hacer en su casa? En su casa, se identifica un principio de incendio, mantenga la calma. Pida a las personas que salgan de la casa. 2, pida a una persona quitar la electricidad de la casa. La principal causa de incendio son equipos eléctricos. Quitando la electricidad, ayudamos enormemente. Llame al 911 para que pidan ayuda a los bomberos. Si cuenta con un extintor y sabe utilizarlo, hágalo. Pero yo sé que después del día de hoy, sus casas van a tener extintor. Si el fuego no se controla, bueno, salga rápidamente y diríjase a una zona de reunión definida por ustedes en el plan de emergencias. No se devuelva por objetos personales. Eso lo que hace es que usted sea lento para evacuar y un incendio puede evolucionar muy rápidamente. Y si está quemado o siente que tiene efectos por los humos del fuego, llamar nuevamente al 911 e indicar que hay personas heridas es muy importante, ya que van a llegar también servicios de emergencias médicas a su vivienda. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. A saludar también a Alejandro Rivera, que efectivamente, Alejandro, como tú lo mencionas acá, la histeria es el resultado del miedo. Y precisamente para evitar el miedo, el entrenamiento, el saber qué hacer, disminuye las causas del miedo. Es la manera más adecuada. Si entrenamos el plan de emergencias, va a ser muy favorable para todos nosotros. Bueno, pues en realidad yo espero
haberles aportado a cada uno de ustedes un granito de arena para que después del día de hoy empecemos a construir nuestro plan de emergencias. Les recuerdo que está en nuestro canal de YouTube donde pueden ver esta grabación a partir del día de mañana. También les prometo subir algunas imágenes de esas muy específicas sobre los pasos para que usted construya su plan de emergencias. Y así, junto al audio y a la ayuda visual, usted tenga en esta semana ese plancito de emergencias que le va a ayudar a sobrevivir ante una emergencia, ante un terremoto, ante un incendio u otro fenómeno, usted y su familia. Vamos a ir construyendo poco a poco capitas de seguridad. Para dentro de 8 días estaremos hablando de una amenaza que no mencionamos hoy y que yo sé que nos preocupa enormemente. Vamos a hablar de todos aquellos delincuentes que nos pueden comprometer, que nos pueden asaltar. Vamos a hablar de qué hacer ante un asalto, vamos a hablar de qué hacer ante un tiroteo, vamos a hablar de cómo actuar ante esa amenaza que hoy no tratamos, pero que debe estar en el plan de emergencias. Sí, debe estar en el plan de emergencias. Hoy hemos hablado de los eventos que provocan, que son por una amenaza de origen natural, pero que no son naturales, en realidad son provocados por el ser humano, muchos de los daños que se producen. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos escucha y pues bueno, nos estaremos viendo dentro de 8 días. Ya, saludamos a todos en las redes. Muchísimas gracias a los que nos escucharon y les invito a seguir compartiendo el canal y también a seguir compartiendo y viviendo todo lo que tenemos en las redes sociales de la Academia Laret y de Radio Costa Rica, que estamos para servirles. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena noche. ¿En su familia han sufrido accidentes de tránsito, fracturas, heridas con sangrados abundantes, desmayos, convulsiones e incluso atragantamientos por comida? Estos incidentes pueden comprometer la vida de sus seres queridos e incluso la suya. Academia Laret, conocimiento de calidad para salvar vidas. ¿En tu escuela, colegio o universidad saben prevenir y reaccionar a eventos violentos? Esto es un riesgo real y altamente letal. Docente, personal administrativo, agente de seguridad, estudiante, padre de familia, la Academia Laret le invita a participar de su capacitación en prevención y atención de amenazas activas. Academia Laret, conocimiento de calidad para salvar vidas.